Le entró miedo y empezó a hundirse. Hoy contemplaremos de nuevo esa escena que ya el lunes pasado en el Evangelio también apareció, de cómo el Señor aparece caminando sobre las aguas. Pedro le dice: si eres tú, mándame ir a ti caminando. Pero qué bonito, porque a Pedro le entró miedo. Le entró miedo y efectivamente, en cuanto se dejó gobernar por el miedo, empezó a hundirse. Fijaos que el miedo es la reacción que todo ser humano tiene ante un futuro peligroso, ante un futuro en el que podemos sufrir. El miedo es natural, todos tenemos miedo. El miedo es un mecanismo de defensa y por eso cuando vemos un perro rabioso que nos va a morder, pues tenemos miedo. Cuando hay una enfermedad que nos dicen que no es curable, pues podemos tener miedo. Cuando viene, a lo mejor, ante cualquier peligro, es imposible no experimentar miedo. Ahora, ¿qué hacemos con nuestros miedos? Porque Pedro sintió miedo y efectivamente en la medida en que se dejó dominar por el miedo, gobernar por el miedo, se hundía. Pero qué bonito, porque en mitad de esa crisis de miedo, Pedro es capaz de decir: Señor, sálvame que me estoy hundiendo. Que es de algún modo la respuesta que cada creyente tiene que hacer cuando el miedo le visita. De hecho, pues qué bonito sería que hoy, domingo, un día precioso para dedicarle un poquito más de tiempo al Señor, tú pudieras hablar con el Señor y decir: Señor, ¿a mí qué me da miedo? Me da miedo la soledad, me da miedo el fracaso, me da miedo la falta de salud, ser dependiente de los demás, me da miedo el no tener dinero. Y cuando veas que el miedo se hace presente en tu corazón, es el momento de hacer como Simón Pedro: Señor, que es que me estoy hundiendo. Señor, dame la mano. Señor, si ahora estoy contigo y no me está pasando nada, tú no me vas a soltar y por tanto sé que no me va a pasar nada. Y de hecho Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Si yo estaba ante ti, si yo he sido el que te he hecho estar caminando sobre las aguas. Y así nosotros también tendremos que preguntarnos en la presencia de Dios: Señor, ¿soy capaz de en mitad de mis miedos invocarte? Me he dado cuenta que nunca me ha faltado nada, que han pasado muchas cosas en mi vida, me han pasado por encima autobuses, trolebuses, me he roto 1000 pedazos muchas veces, pero nunca me has faltado. Y ese reproche efectivamente que le hace Jesús a Pedro me lo podéis hacer a mí, pero ¿por qué dudas? Si siempre me has tenido a tu disposición, si siempre que me has invocado, siempre que me has pedido ayuda, yo he salido a tu encuentro. Y por tanto ese dejarte gobernar por el miedo es ficticio, es falso. Qué bonita pregunta. ¿Cómo gestiono mis miedos? ¿Cómo me enfrento a mis miedos? Invito a Jesús a venir. Señor, métete en mi corazón y cuando todo sea oscuro, cuando todo sea inseguro, cuando todo sea difícil, ¿cómo me gustaría que me acompañaras? Todos tenemos miedo a algo. No hay que intentar no tener miedo, pero los creyentes sabemos invitar a Dios a que entre en nuestros miedos, sabemos agarrarnos de su mano y decir con la misma fe de Pedro: Señor, sálvame, porque si no me salvas, me acabaré hundiendo.